Cooperación y competencia. Dentro de la dinámica de grupos existen objetivos compartidos. Para alcanzarlos se necesita cooperación interpersonal para la formación de solidaridad grupal. Por otro lado, la competencia interpersonal puede crear conflictos y llevar a la disminución de cohesión grupal y al colapso del grupo. ¿Qué es cooperación? Cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al objetivo desarrollado por grupos de personas o instituciones que comparten un mismo interés u objetivos. Dentro de sus características se pueden encontrar apoyo mutuo y solitario, productividad grupal, se establece un objetivo, adopción de decisiones, obtención de beneficios, buena comunicación y participación. Algunos de los ejemplos que podríamos tomar de cooperación podrían ser los equipos de fútbol, equipos grupales en la escuela para hacer proyectos o simplemente cuando se puede realizar un examen en equipo, etc. ¿Qué es competencia? Competencia es la lucha de individuos para alcanzar la posición más favorable en el sistema de cooperación social. Dentro de sus características se puede encontrar que ésta se puede dar interna o externamente del grupo. Hay un eje motivacional, se da una recompensa o distinción al ganador, se centra en el conocimiento, aptitudes, etc. Sus efectos son que puede cambiar el clima grupal, alienta la superación personal y grupal, se puede llegar a establecer lazos de cooperación si la competencia es externa. Y un ejemplo que podemos tomar acerca de esto es la competencia política. Liderazgo y poder. El liderazgo es una especie de interacción que se establece entre las personas, por la que ciertos individuos influyen en la conducta o en la motivación de otros. El líder es un miembro del grupo que influye en otros miembros del mismo, para que actúen como él quiere. Según Perlon y Cotsby, un líder es aquel miembro que puede representar valores compartidos del grupo y que puede facilitar mejor la coordinación de los miembros. Roles y características de un líder. En las características se encuentra la inteligencia, dominancia, adaptación, actividad, inconformidad y distancia social. De todas las características psicológicas estudiadas, se ha visto que la inteligencia es la que con mayor congruencia se asocia al liderazgo. Roles que desempeñan los líderes. 1. Se comunica con otros grupos. 2. Es un canal de información. Y 3. La conducta del líder no es pertinente. Existe un gran número de estilos de liderazgo. Entre ellos está el autocrático, el democrático y el carismático. En el autocrático, los líderes tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. En cambio, en el democrático se invita a otras personas que integran el grupo a que contribuyan durante el proceso de la toma de decisiones. Por último, en el carismático, los líderes tienden a creer mucho en sí mismos que en los equipos de trabajo que los rodean. Un proyecto en este estilo de liderazgo puede colapsar si el líder abandona el barco. Algo muy importante es que existen 3 teorías contemporáneas sobre el liderazgo. La primera es la teoría del gran hombre, la segunda es la teoría de los tiempos y la tercera es la teoría de la interacción. El poder para influir. La posición que ocupa un líder no le da más ventaja sobre los demás miembros del grupo en lo que respecta a poderío e influencia. El poder y prestigio. El poder es el grado en que los líderes influyen en la conducta de los demás. El prestigio se relaciona con el estatus del individuo, que se basa en la posición que tiene en otros contextos o en la clase social a la que pertenece. La comunicación constituye el instrumento ideal para controlar nuestro entorno y por ella podemos enviar, recibir o evitar que nos lleguen determinados mensajes o interacciones. Constituye la base para las relaciones sociales del individuo.
Por ella se construyen las sociedades y es la que une el individuo al grupo y a las instituciones y sistemas sociales. Se convierte en un proceso social de indudable importancia para el funcionamiento de cualquier grupo, organización o sociedad. Es la base para la expresión y comprensión de los procesos básicos que se realizan en el grupo: la influencia, cooperación, competencia, contagio, imitación social o liderazgo. La comunicación en grupos pequeños. En los grupos pequeños, la comunicación se puede establecer entre 3 y 12 personas, y su naturaleza puede estar determinada por los fines o objetivos de la interacción grupal. Podemos distinguir a grandes rasgos 3 fines básicos de un grupo pequeño. 1. Una interacción con fines socializadores o de evolución personal. 2. Se pueden reunir para trabajar sobre un tema en concreto. Y 3. Lo pueden hacer para tomar decisiones específicas sobre algún asunto en común. Para que la comunicación en estos grupos sea efectiva, es necesario que se reúnan ciertas condiciones: el compromiso, la identidad individual y las normas grupales. El individuo se comunica con el mundo por medio del grupo, entra en contacto con la realidad que lo rodea a través de este, y su visión del mundo ha sido condicionada por los distintos grupos de los que ha formado parte. Desde la perspectiva de la necesidad humana, la comunicación se plantea como un hecho básico para el desarrollo y bienestar psicológico y nos permite identificar y dar sentido a nuestros sentimientos, a la vez que se configura como fundamento en la expresión y satisfacción de nuestras necesidades. La comunicación en grupos grandes o en situación pública. Normalmente, cuando intervenimos en los grupos grandes, para dirigirnos al resto de sus miembros, hemos de tomar el rol de emisor durante bastante tiempo, mientras que los demás permanecen escuchando. Cuando pretendemos realizar una buena comunicación con los demás, hemos de tener en cuenta 2 aspectos básicos. Primero, ver las barreras que puedan obstaculizar el proceso, y segundo, construir nuestra comunicación de la forma más efectiva posible. A nivel del emisor distinguiremos elementos objetivos, que estos constituyen los inconvenientes que pueda presentar la construcción del mensaje, porque no sea adecuado a la situación o a los objetivos, o bien por los medios disponibles. Elementos de personalidad. Las actitudes del emisor van a influir de manera notoria tanto en la emisión del mensaje como en su recepción. Elementos psicosociales. El estatus social del sujeto y el rol que desempeña, ambos pueden hacer que la comunicación no tenga los efectos esperados por el emisor. Uno de los puntos más importantes para que la comunicación tenga éxito son los elementos de personalidad. La percepción de un individuo depende de las características de su personalidad y de su experiencia. Muchos mensajes sufren deformaciones cuando son recibidos por personas que están sometidas a grandes tensiones o que padecen procesos emocionales agudos. Los elementos psicosociales son las expectativas de rol. Representan un papel importante en el receptor. Una persona esperará que alguien se comporte de una determinada manera durante una comunicación, y si no se cumplen sus expectativas, su actitud puede ser un serio obstáculo para que la comunicación llegue a un buen fin. La escucha es entre los puntos importantes, ya que se debe adoptar una actitud de tranquilidad y atención objetiva durante el tiempo en que esté hablando nuestro interlocutor. Hacerle ver que le estamos escuchando sin actitud crítica y no hablar cuando él no lo está haciendo. Mostrarle que estamos dispuestos a ayudar en cuanto él lo solicite. Otro de los factores claves en la situación dual de la comunicación es el concepto de confianza, pues es el punto a partir del cual se establecen relaciones de uno en uno. Muchos de los problemas que se generan en un grupo social provienen de una deficiencia en la comunicación, bien por defectos formales o por la ineducación de los medios empleados. Los grupos humanos, grandes o pequeños, constituyen sistemas sociales unidos por lazos de comunicación interrelacionados. Dentro de estos grupos, sus miembros poseen razones para comunicarse que les vienen determinadas por múltiples factores. Los grupos se convierten en el medio ideal para la comunicación interpersonal. El principal problema con el que nos podemos encontrar es el de comprensión, tanto en el ámbito de descodificación del mensaje, porque no se comparten los mismos códigos, como en el de interpretación, porque existen insuficiencias intelectuales que impidan al receptor captar lo que está recibiendo. Obstáculos procedentes de la situación o materiales.
Se refiere a las condiciones físicas o materiales en las que transcurre el acto comunicativo, la cantidad de ruidos, los obstáculos físicos, la distancia entre interlocutores, la dispersión de los miembros o el ruido ambiental son elementos que pueden hacer fracasar el propósito de una interacción comunicativa. Crisis y conflicto. Los conflictos y las crisis afectan la calidad de la red social y desafían las habilidades de las personas para avanzar más allá de los recursos con los que contaron hasta ese momento. Habitualmente son instancias de intenso dolor para quienes están involucrados y despiertan fuertes emociones que deben ser reconocidas y consideradas. La crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Las crisis se caracterizan por ser sorpresivas, por tener una pérdida de control ante ellas, por ser el foco de atención, por la presión y persecución que implican y por el pánico que se tiene ante ellas. Las crisis solo nos pueden traer dos resultados: positivo si la persona aprende sus experiencias y produce un cambio positivo en su vida, y negativo cuando desencadenan una patología, depresión, trastornos de ansiedad, entre otros. Tipos de crisis. Se dividen en tres. La crisis del desarrollo ocurre cuando una persona atraviesa diferentes etapas en su ciclo de vida: el nacimiento, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la edad media y la tercera edad. Las crisis accidentales es el estado temporal de un trastorno psicológico en el que se presentan síntomas de ansiedad, confusión y desorganización, producto de un suceso inesperado, tales como robos, muerte, desempleo, abuso sexual, catástrofes, entre otras. Las crisis circunstanciales son producidas por un evento que puede ser anticipado y previsto y resulta insuperable, tales como el divorcio, la separación, el desempleo, entre otros. Conflicto. Un conflicto es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. Son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Las características de los conflictos es que son provocados por desacuerdos entre dos o más personas. En algunos casos puede llegar a haber violencia. Las causas de los conflictos son problemas de comunicación, relaciones interpersonales, diferentes valores, claridad de roles, intereses opuestos, falta de confianza, diferencias culturales, ausencia de normas o de reglas. Tipos de conflictos. Los conflictos, según su veracidad, pueden ser reales, imaginarios o inventados. Los conflictos, según sus participantes, son de manera intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. El tercer tipo de conflicto es según su contenido. Pueden ser conflictos relacionales, de intereses, éticos y de valores, de liderazgo y de personalidad. Para resolver el conflicto, debemos tener en cuenta ciertos principios, tales como afrontarlo e intentar resolverlo, ser crítico y analizar sus fallos, tratar a la otra parte con respeto y educación, explicar tus opiniones y establecer los puntos de unión, ser empático con la otra parte y entender su postura, evitar la confrontación, mejorar la comunicación, escucha activa y asertividad.